Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más y como pudieron apreciar, no me encuentro solo. Estoy con un gran autor, un gran amigo, mi jefe editorial también, ¿por qué no decirlo? Estoy con Roger Vilar porque hoy vamos a estar platicando de su más reciente obra titulada Caperucita Rojo Sangre. Vean qué preciosidad de portada. Editado por, ya saben, Dark and Glow Press. Así que, Roger, saluda a mis malignos, por favor. Hola, ¿cómo están? Vamos a conocer a esta chica que en apariencia inocente oculta a un monstruo. Verdaderamente. Y pues bueno, voy a leer rápidamente una ligera semblanza que me pasó la editorial, que dice así. Roger es escritor y periodista. Nació en Holguín, Cuba, en 1968. Vive en México desde 1994. Aquí ha publicado los libros Habitantes de la Noche, novela negra, premio de la editorial de Otro Tipo en 2014. En febrero de 2018 fue publicado por Dark Glow Press El Retorno del Quetzalcóatl, primera parte de la saga México Tierra de Dioses. En enero de 2019, Dark Glow Press lanzó de este autor la colección de relatos Brujas del género del terror sobrenatural y ya tienen entrevista con el autor y reseña de Brujas. Así es. Posteriormente, ya me perdí. Aquí está. Posteriormente, escribió El ascenso de Tezcatlipoca y La fuerza de Huitzilopochtli, segundo y tercer volumen respectivos de la saga México, Tierra de los Dioses. También es autor de las novelas La Sociedad del Fuego Infernal y El Torturador del Abismo. En Alicante, España, en 2016, el jurado del tercer concurso internacional Novum de ciencia ficción le otorgó el segundo lugar a Vilar por su cuento Memoria. En este certamen participaron más de 1000 escritores de diferentes países del mundo hispano. En 2021, Roger Vilar ganó el primer lugar del concurso internacional de narrativa de terror Wizard Symbol Club en Colombia con su obra Una mujer en el bosque, que ahora bajo el título de Caperucita Rojo Sangre está ante los nuevos lectores. Novela premiada, Roger, y cómo no, ¿por qué? Así es. Y cómo no decirlo, chicos, nos vamos a enfrentar a un monstruo muy al estilo Hannibal Lecter, pero de un lado femenino. Y pues la primera pregunta que le surgió a mis suscriptores, Roger, es, ¿ya existe mucho acerca de Caperucita Roja y el Lobo Feroz? Ya existen películas, ya existen series animadas. ¿Por qué quisiste ahora retorcer esta historia que de por sí era oscura cuando el lobo se come a la abuela? Ponerle tanto gore y depravación. Bueno, todos conocemos, o casi todos, el cuento desde que somos niños y Ujú, niñas, pero si bien en esta edad es emocionante, es ujú, imposible darnos cuenta de claves muy sombrías que tiene el cuento. ujú, Es un cuento de hadas, pero es sí. muy sombrío. La situación de por sí es eh, de thriller, ¿no? Es Ujú, una niña sola en un bosque oscuro donde hay una bestia, una fiera. ujú, Quizás un hombre lobo porque habla, le ujú, habla, ¿no? Hay unos instintos básicos sexuales ujú, eh, que se denotan en el lenguaje, ¿no? El lobo te va a comer. ¿Por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. mejor. Hay una relación entre la alimentación y la sexualidad que hoy en día pervive, porque es algo así como muy básico, de Ujú, instintos inconscientes muy básicos. O sea, no es raro escuchar a una mujer o a un hombre decir, a ese me lo como yo o a esa me la como. Y es una alusión sexual. Ahora, lo ujú, que yo hago es que llevo esa alusión sexual de me lo como, me la como, a, eh, a una expresión gráfica. O sea, ujú, realmente
se comen entre los dos de una manera erótica, pero también horrible y terrorífica. Y sí, como tú decías, yo siempre quise hacer un personaje al estilo de Hannibal Lecter, pero no se me ocurría mucho como hombre, porque si repasas la lista de asesinos seriales, tanto en México como en otras partes del mundo, Sí, ha predomina lo habido, masculino. sí, ha habido muchos hombres caníbales, aunque mujeres también, pero menos. Eh, hace muy poco, hace um, un mes capturaron, o 2 meses capturaron a un hombre en el Estado de México que mataba a mujeres y las vendía en parrillada. Pero bueno, sí, busca la noticia. O sea, yo así, ay Dios. Sí, vendía, por supuesto, un desequilibrado mental, ¿no? Pero bueno, esta cosa, lo que yo hago es que transpongo los personajes del cuento al México actual. Caperucita Roja es una mujer joven, bella, que se llama Fernanda, Fernanda. y es chef. Eso es muy importante eh, para el desarrollo de la novela. Aparece la abuela, por supuesto, la típica abuela mexicana que da consejos y prohibiciones. En el libro empieza cuando ella está hablando. Ya no dice, no tomes la vereda, toma el camino real. Ahora lo transpone a nuestra actualidad y le dice, a ver, mi nieta, no te vayas por la carretera libre del bosque, vete por la autopista. Porque si no, no te va ¿Por a dar qué? tiempo. Porque dicen que hay una bestia que pues, ha asaltado gente y aparecen descuartizados. Pero esta mujer, Fernanda, está viviendo un conflicto de ruptura entre ella y su, bueno, todavía marido legalmente, pero se ha separado. Entonces él ha insistido en que regrese con ella, hasta le ha hecho un regalo, le ha comprado una casa. Pero ella quiere demorar el viaje, además es una gran admiradora del bosque, de la naturaleza, y se va por lo que en el cuento de la Caperucita original sería la vereda, el camino del bosque, ¿no? Que en este caso es la carretera libre, que como todos sabemos están llenas de baches. Entonces se le acaba la gasolina, se le acaba los baches, hace que se descomponga el coche. Por allí también hay un personaje secundario, que es un chofer, un camionero, que él sí cree en la historia y él decidió no continuar el camino y le empieza a contar a ella que él cree que sí existe esta bestia, que no está muy definido, nunca dejo muy definido si es un animal, si es un hombre. En el desarrollo de la novela sí se ve el origen, sí se ve. Y bueno, me quedo aquí y tu próxima pregunta. Ok, es algo que tengo que aplaudirte mucho y tengo que decirle a todos mis malignos, algo que he aprendido de Roger, tanto como maestro, como autor y yo como lector, es la ambientación que propicia en sus novelas. Siempre Roger me dice, busca un ambiente, busca la atmósfera, busca los sonidos, busca los crujidos. Y en esta novela vamos a estar llenos de música de órgano, porque también hay música de órgano. Vamos a escuchar el sonido de las hojas crujir. Vamos a escuchar el sonido de cuando el carro se está quedando sin gasolina. Vamos a estar escuchando cómo la bestia está masticando aquella carne. Y aquí la pregunta es, Roger, ¿cómo detallar un escenario tan en extremo utilizado, tan extremo explotado en el terror y en las películas, como es un bosque, como es una casona, como por ejemplo lo dice a este Fray Luperco, ¿no? Los clásicos monasterios. ¿Cómo lograr darle una innovación a todos estos escenarios que ya hemos Sí, visto en varias películas y novelas? es difícil realmente. En general,
se tiene que hacer a través de los sentidos que tenemos, o sea, qué hueles, qué ves, qué Ujú, oyes, qué palpas. En el caso del terror, lo que hueles, pues debe de ser cosas medias nauseabundas a veces. Lo que oyes debe de ser un poco espantable por ese viento constante que hay en este bosque, que es un bosque embrujado, que es un viento que tiene belleza, pero es la belleza de lo tétrico, la ujú, belleza fantasmal. Luego el sabor, que es la parte canibalesca, ¿no? Lo explota mucho. ujú, Hay una cosa que es la clave de la novela ujú. y que es la clave de otra novela que estoy escribiendo. Ok, hay conexión. Ajá, sí, no tiene que ver con la Caperucita, pero la clave está en el altar. O sea, Ok. hay un altar en el Ujú, convento sí, abandonado donde se refugia eh, la Caperucita, sin saber que sí, sí, también sí. ese es el refugio del lobo, porque él fue un Ujú, monje que degeneró. ujú, No es el clásico hombre que fue mordido. Es un monje que la soledad, las contradicciones internas lo bestializan, ¿no? ujú, Y aquí trato de imitar un poco la realidad. El desamparo, el hambre, la soledad nos pueden bestializar. Hay muchos relatos de expedicionarios, por ejemplo, que se han quedado en absoluto desamparo y se han comido unos a otros. El ujú, canibalismo surge, ¿no? Bueno, el altar. En el convento hay un altar abandonado, sí, porque pues fue una iglesia, es la iglesia del convento. ¿Dónde es que pone este monje degenerado en bestia las presas? Las pone en el altar, ujú, todavía frescas, todavía sí, con sangre. Porque el meollo, el kit de la novela, es el nombre de una novela que ya empecé a escribir y que se llama La religión de la carne y la sangre. O ah, sea, ellos celebran una especie de Eucaristía macabra, ujú, ujú, que es compartir, comer la sangre y la carne humana, tanto el ujú, lobo como ella. O sea, tanto el monje degenerado, porque si ves, hay a lo largo de, porque ella descubre los diarios del monje. Entonces, él vive una lucha en el siglo XVIII, cuando ujú, todavía México era el virreinato de Nueva España. Vive una lucha interna que es entre las sombras y la luz. Él trata de no volverse una bestia, pero vencen las tinieblas en él. Y lo primero que hace es que mata a los demás monjes y hace una misa negra donde ujú, en el altar comparte la sangre y la carne de los propios ujú. hermanos. Los que logran escapar, como bien dijo la abuela, que conocía la leyenda, terminaron en un manicomio porque pues, vieron esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este es el kit, es el centro es que Fernanda y el monje Fray Luperco, que Luperco es lobo en Ujú, latín, se vuelven adeptos de una especie de secta que voy a desarrollar más en otra novela, ok. que es una especie de adoración de la carne y la sangre. Y te diré cómo se me ocurrió eso, porque está muy mezclado con el pasado de México y lo que cuentan algunos cronistas del Me siglo. recordó mucho a tu cuento de brujas, justamente. Ajá. eh, Hay que tener en cuenta un dato muy curioso y por qué les fue relativamente fácil a los franciscanos y dominicos evangelizar México. Es Ujú. que los aztecas celebraban una especie de Eucaristía, pero lo hacían con carne humana y Sí, cuando sangre, sacrificaban, sí, sí, sí. porque el sacrificado representaba al Dios. Entonces, cuando lees por ejemplo, a Fray Bernardino de Sahagún, Ujú, el demonio los incitó a hacer no te estoy glosando, no citando exactamente, una especie de imitación o
metáfora de la Eucaristía católica, que es con vino y la hostia del pan, pero que representa la sangre y la carne de Cristo. Y dice Fray Bernardino, pero ellos lo hacían con carne verdadera y sangre verdadera. Ahí es donde Fray Bernardino ve lo satánico, ¿no? Entonces Caperucita se va formando, Caperucita Rojo Sangre, mi novela, se va formando de varias ideas que dan vueltas en la cabeza durante el tiempo, ¿no? La cuestión del hombre lobo que hay en el cuento, la cuestión erótica que hay, y esta parte azteca que muchos no conocen. El pozole era con carne de gente, ¿sabes? Ese es el origen del pozole. ¡Ay! No de todos los pozoles, pero del sagrado, sí. Entonces, todo esto se va mezclando, tú sabes, tú también escribes, se va mezclando y te va llevando ideas, ¿no? Y entonces ahí es donde la parte religiosa la aporta mis lecturas sobre pues, las antiguas tradiciones aztecas, ¿no? Que hacían una especie de comunión con el Dios, parecida a la católica en concepto, pero con carne humana y sangre real. No en el caso, no todos los días, no con todos los dioses, pero sí es algo que observan los misioneros católicos. Pero además se sirven de eso, porque dicen, a ver, vamos a hacer lo mismo, pero con este panecito y este vino. Y entonces aquí en México es más fácil que le crean, porque ya sabían un poco de esas nociones. Abundando un poco en el tema, los aztecas tenían el rito de la confesión. Tenías que confesar tus pecados ante un sacerdote, pero solo una vez se te perdonaba, que ahí hay una diferencia también. Pero bueno, también fue aprovechado para la evangelización. Entonces, son varias lecturas que conducen a esto, ¿no? Y por supuesto que el lugar elegido, un convento en ruinas, pues es un lugar sombrío, un lugar macabro, ¿no? Porque los conventos son bonitos cuando están en todo su esplendor, cuando se quedan abandonados, pues tienen algo muy terrorífico, ¿no? Y además, algo que te tengo que aplaudir es todo este tinte de terror gótico. Estamos tan acostumbrados a un Melbo del Errabundo, a un Gustave Meyrink, a un Matthew G. Lewis, donde son los conventos, la iglesia, los rituales, la Eucaristía. Y acá es un festín de sangre, en donde no solamente voy a necesitar justamente la religión o sus bases, sino que también le estás dando ese toque morboso, este toque gore, este toque macabro a el lobo, a la bestia y a Fernanda Caperucita. Tiene un toque de un erotismo muy grotesco, porque exactamente. ella empieza a espiar a este monje generado, digamos, en una especie de animal y empieza a espiar sus órganos sexuales y a tener muchas ansias fálicas. Y ella es chef. Eso es importantísimo. Y No de voy a ahí, decir qué hace, pero exacto. Y de ahí me surge justamente una frase que pusiste en el libro que menciona cómo enamorarme de un monstruo. Estamos ya tan acostumbrados a la literatura infantil juvenil en donde las chicas se enamoran del vampiro y del hombre lobo que brilla, el hombre musculoso, y se olvidan que son criaturas, que son seres depravados. Y cuando llegas tú a demostrar cómo te vas a enamorar de esto que está comiendo carne, de esto que le está quitando la vida a otras personas, de este ser depravado en sus diarios, ¿cómo te enamoras de un monstruo? bien, lo que pasa en ese tipo de literatura que dices es que en la mayor parte de ellos no se describe cómo el monstruo llegó a ser un monstruo. Por ejemplo, el vampiro Lestat es muy galán, imposible que deje de ser atractivo, ¿no? Pero no se describe mucho su agonía interna.
se describe un poco más la agonía interna del otro vampiro, del que interpreta Brad Pitt, ¿no? O de la niña. Pero en la mayoría, como, sí, en la mayoría no se describe la agonía del monstruo. Yo creo que lo que hace que vuelva a aparecer como verdaderamente monstruoso el hombre lobo que aparece aquí, es que no lo era. Era, pues, un ser desvalido y desdichado que nace en España, como muchos otros tantos monjes que vinieron a México, pero en el seno de una familia muy pobre, ¿no? Y prácticamente la madre lo entrega al convento porque no tiene que darle que comer. Entonces los monjes lo educan, los otros, ¿no? Lo educan con amor y todo eso. Digamos que él sí tenía amor por sus hermanos de convento, ¿no? En algún momento viene a México, como otros tantos, y le toca estar en ese... Sigue sintiendo amor por sus hermanos de convento, pero tomando un poco el lenguaje de la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro es muy fuerte en él. Exacto. O sea, él es una lucha que libra durante muchos años, que se describe en el libro, cómo intenta no volverse una bestia. Pero un día ese lado oscuro brota como un volcán y es cuando empieza a asesinar a todos los monjes y a hacer esta misa negra que él hace y que es el inicio de su canibalismo en el altar donde antes compartía con sus hermanos, convierte a sus hermanos de religión en la ofrenda de asesinato y sangre ofrecida a quién, a él mismo. En este sentido su egolatría se fue por encima de todas las enseñanzas que recibió, pero no sin dolor, porque él sí amaba a los otros monjes, lo habían criado, lo habían educado. Entonces sí ves el dolor de esta bestia, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo hace un monstruo, ¿no? Que sí se ve el dolor. No es un hombre lobo así que mata por matar, ¿no? Se ve el pesar que siente, ¿no? Es que hay Incluso algo, él no, perdón. él no quiere tener, inicialmente no quiere tener sexo con Fernanda, que es la Caperucita, porque sabe que su sexualidad también es monstruosa y que la va a matar en medio del sexo, ¿no? Y es que acabas de dar otro punto que le tengo que aplaudir mucho a Caperucita. Agarraste las 5 pulsiones necesarias del ser humano. El deseo, en el caso de la pasión, el sexo. El hecho de que somos seres psicosociales que necesitamos convivir, necesitamos a otra persona. Y cuando Caperucita se siente, cuando Fernanda se siente sola, va a buscar la compañía, aunque sea la compañía de este ser divinoso oscuro. El instinto del hambre, la pulsión de sobrevivir. Y si para sobrevivir tengo que cocinar carne humana, que es la más sabrosa, como ella lo dice, lo va a hacer. Y es cuando digo, wow. Incluso hace una a través de métodos de brujería que ella descubre en libros del propio convento. Tiene un fondo muy freudiano, ¿no? Sí. Sí, Roger, continúa, te escucho. Y bueno, sí. Te decía que sí tiene un fondo muy freudiano en que analiza lo fálico, el instinto básico sexual unido al instinto de alimentación y a la religión. Y pues bueno, volviendo a Hannibal Lecter, para poder tener un conocimiento científico de la carne, que es lo que hace a Lecter un verdadero monstruo, porque es médico y sabe lo que está haciendo. ¿Qué otra profesión puede tener un conocimiento profundo de la carne? Pues la de chef. Por eso le doy
la profesión de chef a Fernanda, ¿no? Ujú. Que, bueno, el asesinato de su marido, que ha ido a buscarla al bosque, pero ya en un momento en que ella está bestializada, Ujú. es quizás más horroroso que lo que sucede en Taller del Lobo, que no lo voy a decir porque pues ya sería decir el final de la novela, pero Exacto. la manera en que ella lo asesina, que lo asesina como chef, dentro de su profesión de chef, y que va dando las recetas de cómo cocinar a un hombre que se ha amado, es la parte más Lecter que tiene, yo creo. Y como tú bien lo mencionas, amigo, a veces estamos ya en una sociedad tan deshumanizada, con tanto crimen, con tantas depravaciones, que nos olvidamos esta parte de empatía y el hecho de que pusieras el dolor, la desesperación en la bestia y en Fernanda hacen que los dos personajes se vuelvan humanos. Pero aquí la pregunta sobre todo y la que muchos de mis suscriptores dicen es, ¿cuál es la línea en que pasamos de ser humano a bestia? ¿En qué momento Fernanda, en qué momento el lobo dejaron de ser humanos para convertirse en La bestia? verdad que es una línea muy Muy delgada. tenue. O Ujú. sea, si conoces la historia de la humanidad, inicialmente todos fuimos bestias de alguna manera, Ujú. porque son comunes los ritos iniciáticos en que, y yo supongo que de ahí nace la leyenda del hombre lobo, ¿verdad? En que los jóvenes para poder ser guerreros tenían que irse al bosque y vivir como lobos y matar como lobos, Ujú. etcétera. Esos ritos pues se vivieron en toda la Europa antigua y supongo que en África también, en América también había ritos iniciáticos. Entonces, hay un momento que yo creo que es en la infancia de la humanidad, que lejos de ser una edad de oro, es una edad bestial, porque se sobrevivía por pura violencia. Exacto. Hoy ya las tecnologías tienen siempre un lado bueno y malo, pero quizás el bueno es que gracias a ciertas comodidades que hemos desarrollado, ya no tenemos que ser tan bestiales, ¿no? Porque pues es muy romántico ver de nuestra época, por ejemplo, la Ilíada y pensar en Aquiles, pero esto ocurrió hace como 30 siglos, esa guerra. Si quisiéramos imaginar al verdadero Aquiles, sería algo así como un ser bestial y asesino, ¿no? Ujú. No, no creo yo que fuera de otra manera. Ujú. Ya Homero, pero eh, cosas que he leído sobre la Ilíada, por ejemplo, cuando Homero o quien lo haya escrito, porque hay dudas de que sea Homero, lo escribe, ya se supone que han pasado unos 10 siglos de esa guerra. Ujú. Ujú. Entonces, eran hombres, pues, y mujeres tal vez, ¿no? También, pues muy básicos y sanguinarios. Exacto. Uno de los errores que se cometen en la educación de los niños, de los estudiantes, es que les dan obras antiguas en resúmenes para quitarles, supongo de por facilismo y también para quitarles las partes crudas, pero la Ilíada original es una verdadera carnicería. Ujú. Es una obra que parece nota roja. Ay, sí, es brutal. Es brutal. De hecho, la Eneida es más sutil. Ujú. Sí hay también combates y muertes, pero es más sutil, ¿no? En esto de la épica antigua. La Ilíada es terrible, es una pura Ujú. carnicería. Y pues, como siempre lo he dicho, amigo, y como se llama este canal, ¿para qué leer? ¿Para qué leer Caperucita Rojo Sangre?
En un principio, para entender las pulsiones de una gran asesina. Si te encanta una mujer aguerrida, fuerte, empoderada y llena de salvajismo, tienes que conocer a Fernanda. ¿Quieres entrar a la parte grotesca, gore y al mismo tiempo fascinante de la carne? Tienes que leer Caperucita Rojo Sangre. ¿Quieres generar una empatía con una bestia a través de ciertos rituales de brujería, rituales de carne, no solamente de comida, sino también pasional? Tienes que conocer a la bestia, tienes que conocer a este lobo que vive aquí. Pero lo más importante es esto. Si con Hannibal conociste el laberinto de la mente, Fernanda tiene su propio laberinto y cada rincón te va a dejar cada vez más sorprendido. Con un final que te va a dejar con un nudo en la garganta y te va a dejar apabullado por esta línea delicada que estamos hablando. Exacto, y no tiene, el final no tiene que ver con nada de lo que hemos hablado. Nada, te va a dejar apabullado por esta pequeña línea y fragilidad de Roger porque supo dar el giro inesperado, pero es hora de que lo vendas, Roger. Para ti, Bueno, está a la ¿para qué venta leer? Ah, en todo México a través de Librerías Gandhi y Librerías El Sótano. Entonces, no hay problemas para conseguirlo. perfecto. Y está a un precio muy accesible. Caperucita Rojo Sangre de Roger Vilar está en Librerías Gandhi de todo México y Librerías El Sótano. ¿Y para qué leerlo según tu perspectiva? ¿Para qué deberíamos ir a gastar nuestro dinero en Caperucita Rojo Sangre? Para saber que nosotros también tenemos esta parte oscura. Ujú, Todo ser humano la tiene la parte oscura y la parte luminosa. De ujú. nosotros depende no cruzar ya las fronteras del asesinato, de la monstruosidad, pero incluso los sicarios que salen en Ah, los sí, periódicos, que mató a tantos, pues alguna vez también fueron niños, alguna vez también fueron una persona normal, entre comillas. entre Quién comillas. sabe qué violación, maltrato los convirtió en asesinos terribles, ¿no? Como leemos en los periódicos, capturaron a Mengano, que era un sicario del narco y tenía 12, 13 años. Bueno, ha de tener una historia. Seguramente no nació siendo sicario, ¿verdad? O los, este señor que acaban de capturar en el Estado de México, que hacía parrilladas con carne de mujeres, fíjate que de mujeres, ¿eh? Sí. Tiene un lado muy sexual también, Pues no te vas muy ¿por lejos, qué los no de hombres? pozoleros de Catepec, ¿te acuerdas de aquella noticia Ah, también? sí, 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 ese caso es famoso. También famosísimo. Y bueno, el caso de la señora que hizo tamales fue a un hombre, no a una mujer. Ujú. Ahí también quizás por debajo está lo sexual también. También. Y Y pues, bueno, es conocer y también divertirte en una historia que está narrada con suspenso y técnicas de thriller. ujú, Todos estos instintos básicos que a veces se albergan en los cuentos de hadas, porque eso. Blancanieves también es terrible, o sea, Queremos una todos son Blancanieve terribles. sangrienta también, Roger, ¿por qué no? Vamos a ver si la hacemos algún día, Vas a ¿no? ver que sí. También hay vejez, también hay corrupción. Vas a encontrar una abuela también aquí, malignos, encantadora y al mismo tiempo enigmática, se los La aseguro. abuela, sí, quiere Sí, proteger a su nieta, es claro. obvio, porque si no el lobo se la va a comer y se Es la una comió. abuela mexicana apapachadora. Está llevada, si ves, está muy contextualizado en los personajes mexicanos, ¿no? Este Ujú. pobre hombre que muere, Leovigildo, es un camionero, un tipo Ay, sí, es cierto. que transporta pues materia prima, ¿no? Un camión y Y me dolió, ¿eh? él sí, como dice la canción, él sí le teme al lobo y precisamente se convierte en una víctima por protegerla a ella, que no es muy agradecida porque es una mujer bastante altiva y digamos, que desprecia un poco a los otros. No, y me dolió, te digo, cuando le grita,
dispárele, señorita, dispárele, dispárele. Y el otro, ay, no, pobrecito. Sí, se lo comieron bien sabroso. No. Y yo siempre lo he Exacto. dicho, si quieres conocer o mínimo sentir en tu imaginación el sabor de la carne humana, aquí lo vas a encontrar. Detrás de esa niña tan hermosa y bella. Ujú, ahí está. Porque Pues Fernanda es una mujer joven, es una sí, mujer joven con una apariencia inocente. exacto, bien. Es la mujer más sexy que te encantaría tener en tu habitación, verdaderamente. Exacto, pero con el riesgo de morir, Con el riesgo de morir. de no salir nunca de esa habitación. Es la vampiresa mexicana, es la... Exacto. Exacto, es la vampiresa. Lecter también. La Es una Lecter caníbal, mexicana. sobre todo es una caníbal. Sí. Vale, pues cuídense, malignos. Un abrazo enorme. Gracias, Roger, de nuevamente por otra historia más, por este maravilloso espacio. Ya saben, sigan a Roger en sus redes sociales, sigan a la página de Dark and Glow Press en Facebook y aquí se los dejo todo en la caja de la descripción cuando se termine de procesar este video. Muchas gracias a todos que nos escucharon y pues a ti, Malik, que haces esta labor tan loable de difundir la literatura. No, gracias a ti siempre por la oportunidad del espacio y todas tus grandes enseñanzas, amigo. Cuídense, hasta la próxima y adiós.